Para poder iniciar con el examen físico del sistema nervioso central, nos vamos a centrar primero en el análisis de los nervios que pertenecen a los pares craneales. Para esto iniciamos con el nervio olfatorio, para lo cual utilizaremos sustancias olorosas que daremos a oler al paciente. Para esto necesitaremos que el paciente se tape una de las fosas nasales, luego la otra, y nos diga cuál es el olor que le hemos dado. Como podemos observar en el video, nosotros estamos utilizando un olor fuerte, que es el alcohol, para que el paciente pueda definir qué es o qué no es. Asimismo, tenemos que recordar que si preguntarle si es que tiene alguna dificultad en alguna de las fosas nasales, si es que no siente el dolor o es que si en vez de sentir el olor que debería, siente otros olores, como olores fétidos o ningún olor. Luego pasaremos a el examen físico del nervio óptico. Para esto iniciaremos con una clásico o un clásico examen físico que consta en mostrarle al paciente la cartilla de Slen aproximadamente a 6 metros, de tal manera que con esta cartilla, que tiene números en la parte superior o letras muy grandes y en la parte inferior muy pequeñas, nos pueda determinar cuánto es que el paciente logra ver. Para esto necesitamos que el paciente se encuentre a 6 metros. Si es que no tenemos la posibilidad de que el paciente se encuentre a 6 metros, Podemos aplicar la fórmula la cual nos permitirá calcular la distancia a la cual debemos estar parados enfrente de la cartilla. La fórmula consiste en medir la altura de la letra E más grande, la primera, en milímetros, dividirla entre 88 y multiplicarla por 6. Este resultado nos dará la distancia a la cual debemos estar parados frente a la cartilla. En este caso fue de 1 metro. otra prueba también del nervio óptico es determinar los colores. Para esto se le hace la típica prueba para pacientes con daltonismo, que es introducirle una cartilla o mostrarle una cartilla al paciente donde existen muchos colores entremezclados formando figuras. En este caso, el paciente tendrá que determinar qué es la letra o número que se encuentra dentro de estos círculos llenos de colores. Si es que el paciente no tiene la capacidad, no podrá distinguirlo. Otro de los exámenes que se pasará a utilizar será la determinación de cómo se encuentran los campos visuales. Para esto, el paciente se tendrá que encontrar mirando fijamente al examinador y el examinador procederá a taparse uno de los ojos. Asimismo, el paciente procederá a hacer la misma maniobra tapándose el ojo del mismo lado, y el examinador, utilizando un solo dedo que lo pondrá al medio de la distancia visual de los dos individuos, le dirá al paciente que mire fijamente su ojo, y procederá a llevar el dedo de un lado al otro, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, sin que el paciente mueva la mirada. De esta manera podremos definir si es que el paciente logra ver en todos los cuadrantes de forma periférica, sin necesidad de mover el ojo. Es muy importante recordar que también se necesita realizar otro proceso, que es el reflejo pupilar. Para esto se procederá a abrir el ojo si es que los párpados se encuentran cerrados, y con una linterna se procederá a alumbrar a la pupila, de tal manera que si ésta se contrae con la luz, significa que hay un o existe un reflejo pupilar. Existen ocasiones en las que la pupila no se contrae con la luz, lo cual nos indica que existe un problema. Otro de los exámenes al nervio óptico es el fondo de ojo. Para poder realizar este examen necesitamos de un instrumento especial, que es el fondoscopio, que nos va a permitir, a través de una linterna acoplada, ver dentro de la pupila del paciente. Para esto necesitamos dilatar la pupila. Para poder dilatar la pupila se utilizan ciertos fármacos en gotas
que es principalmente como principio activo la pirocarpina. La pirocarpina permite a la pupila dilatarse completamente de tal manera que la linterna que tiene acoplada el fondoscopio pueda alumbrar dentro de la pupila. De esta manera nos permite ver qué estructura se encuentra. Una estructura que es importante hallar es la mácula. La mácula es una estructura que no va a tener una vasculatura, que va a estar completamente limpia, por así decirlo, y vamos a mover lentamente el fondoscopio hacia el tabique nasal para poder encontrar la vasculatura. Esta vasculatura se encuentra dañada en muchos procesos patológicos y es por eso la importancia de determinar cómo está, como por ejemplo en la retinopatía diabética. Otro de los procesos será determinar cómo se encuentra el nervio oculomotor y el nervio troclear. Para esto se procederá a mirar fijamente al paciente y colocar nuestro dedo índice frente a él a una altura y distancia determinada. Y se procederá a realizar con el dedo la letra H y le pediremos al paciente que siga nuestro dedo. Si nosotros determinamos que el paciente tiene dificultad para poder mover los ojos a uno de los cuadrantes determinados, significa que existe algún proceso patológico en estos nervios. Para la evaluación del nervio trigémino, el quinto par debemos de saber que este es un nervio mixto con función motora y sensitiva que inerva los músculos de la masticación. Posee 3 ramas, la rama oftálmica, maxilar, superior y mandibular. Ahora procederemos a explicar cómo hacer la evaluación de la parte motora y se hace a través de la palpación de los músculos, tanto masseteros como temporales, y en reflejo mentoniano, que consiste en colocar el índice sobre el mentón del paciente y decirle que por favor no tense los labios. Con esto añadiremos el martillo percutor y realizaremos una serie de toquecitos para ver si es que hay en reflejo. Si es que el maxilar inferior se eleva, es porque este signo es positivo. Ahora, para la parte sensitiva veremos el reflejo corneal, que en realidad se trata de meter una especie de hisopo en la córnea del paciente con la idea de que hay una contracción orbicular. Luego veremos la sensibilidad. Con un hisopo o algún objeto, ya sea frío o caliente, suave o áspero, se va a comenzar a dar una serie de toquecitos muy leves, muy despacitos en la zona facial del paciente, para así ver si lo siente o no. Para realizar la evaluación del séptimo par craneal, el nervio facial, se solicita al paciente que eleve ambas cejas, que frunce el ceño, que apriete ambos ojos para que el médico examinador nos pueda abrirlos. Así se valorará la fuerza muscular al tratar de abrirlos. Se pide también que muestre los dientes superiores e inferiores, que sonría, que inflama ambas mejillas y se debe registrar en caso haya cualquier asimetría. Seguiremos con la evaluación de los pares craneales. Ahora nos toca el octavo par, llamado también el nervio auditivo, el cual consta de 2 ramas, una rama coclear y una rama vestibular. Estas 2 ramas deben ser evaluadas por igual. Comenzaremos explicando acerca del área coclear. Utilizaremos una prueba llamada la prueba de Weber, en la cual será necesario el uso del diapasón. Consiste en colocar este diapasón vibrando en el vértex de la calota, debiendo ser percibido por igual en ambos oídos, en caso el paciente se encuentre sano. Pero cuando hay un proceso de condensación, por ejemplo una otitis media, el sonido va a ser percibido mayormente en el lado afectado. Otra segunda prueba que se debe realizar es la prueba de Ring, que sirve para descartar trastornos de obstrucción mediante la transmisión ósea del sonido. El diapasón se coloca vibrando en la apófisis mastoides y se le va alejando.
Otra tercera prueba es la prueba de Swabash, que lo que va a medir es la agudeza auditiva. Consiste en acercar un instrumento, como por ejemplo el diapasón nuevamente, vibrando, y así calcularemos la distancia a la cual resulta audible. Para evaluar la rama vestibular tenemos la prueba de Romberg, que es para colocar al paciente con los pies juntos, los brazos a los costados y los ojos cerrados. La base de sustentación del cuerpo va a ser mínima. La oscilación del paciente y la pérdida de equilibrio determina un Romberg positivo. Otra prueba va a ser la marcha de la estrella, en la cual a una persona que tiene una afección vestibular, si se le ven en los ojos y se le ordena dar 10 pasos hacia adelante, 10 pasos hacia atrás, varias veces sucesivas, se verá como cada vez se va desviando más de la línea inicial, siempre en el mismo sentido. Procederemos a evaluar el noveno y el décimo par craneal, pertenecientes al glosofaringio y al vago respectivamente. Cabe resaltar que estos nervios van a contener fibras motoras y sensitivas, y que estos pares craneales se examinan juntos. ¿Por qué? Porque frecuentemente ambos se ven lesionados simultáneamente en diferentes enfermedades. ¿Cómo los vamos a evaluar? Haciendo uso del reflejo nauseoso, que consiste en pedirle al paciente que abra la boca para nosotros introducir un bajalenguas hasta que el paciente haga o presente este reflejo, que es como una arcada. Hay personas que son más sensibles a otras, por lo tanto en algunos pacientes el reflejo va a demorar más o menos que en otros. Esto en realidad no es relevante, lo importante es que se presente el reflejo. Ahora también tenemos el fenómeno de Vernet, es en el cual se va a pedir al sujeto que abra bien la boca y debe decir "ah", mientras el médico va a observar la pared posterior de la faringe. En situaciones normales va a producir la contracción de la pared posterior de esta, pero esto no va a ocurrir cuando el noveno par está lesionado. Ahora, también se va a proceder a observar la úvula y los dos velos, tanto derecho e izquierdo, del paladar. Aquí se va a explorar el décimo par, que normalmente se eleva el velo en toda su extensión y la úvula se mantiene al centro. Ahora evaluaremos el onceavo par craneal, llamado el nervio espinal, el cual va a tener su origen en las células del asta anterior de los 4 o 5 primeros segmentos de la médula espinal y va a poseer una función motora. ¿Cómo es que se va a realizar su exploración? Consta de dos músculos, el esternocleidomastoideo. Para este se va a examinar los movimientos laterales de la cabeza y tenemos que pedirle al paciente que dirija el mentón hacia el hombro de cada lado. Luego de evaluar la fuerza que ejerce el paciente al tratar de enderezar la cabeza contra resistencia. Luego tendremos la evaluación de los trapecios, donde le pediremos al paciente que eleve los hombros contra la resistencia ejercida por las manos del médico examinador, colocadas sobre los hombros del paciente. Ahora evaluaremos el doceavo par craneal, llamado también nervio hipoglóso, el cual tiene una función motora y se encarga de la inervación de la lengua. Es por eso que para su exploración debemos indicarle al paciente que saque la lengua. Para nosotros como médicos examinadores observemos su posición, la cual debe ser central. Observemos su forma, su volumen, que deben ser simétricos. Si existe alguna desviación hacia un lado, esto indicaría que hay lesión nerviosa del mismo lado. Y para evaluar la fuerza muscular, ponemos 2 dedos en uno de los cachetes inicialmente y le pedimos al paciente que empuje con su lengua y luego hacemos lo mismo en el lado contrario.